Buenas tardes a todos, somos estudiantes de la Corporación Universitaria Minuto de Dios de la clase de Estadística Inferencial y somos el grupo número 15. En este video les vamos a explicar algunos de los significados estadísticos y daremos algunos de los ejemplos para que sean de mejor comprensión. Mi nombre es Jenny Salgado y mi compañera es Viviana Martínez. Vamos a empezar con el tipo de muestreo. Tenemos probabilísticos y no probabilísticos. Los probabilísticos tenemos aleatorio simple, tenemos sistemático, estratificado por conglomerados y tenemos los no probabilísticos que es accidental, por conveniencia, por cuotas y bola de nieve. Entonces, en el aleatorio simple, cada uno de los sujetos de la probabilidad igual debe ser seleccionada. También tenemos el paso a paso que es determinar el tamaño de la muestra, el número de los individuos y tenemos lo que es la tirada, o la entrega de lo que son unidades al azar. Como ejemplo de los tipos de modelos probabilísticos de aleatorio simple, tenemos, por ejemplo, la cobertura de la vacunación antisarampión entre 1.200 niños de un colegio X, la muestra sería de 60, entonces debemos hacer una lista de los niños, numerarlos de 1 a 1.200 y seleccionar aleatoriamente 60 números. El sistemático consiste en que se toma todos los individuos de la lista y se seleccionan de 3 o 5 o cualquier otro número, eso se toma pues dependiendo del sistema, para comenzar y utilizar los números al azar. Un ejemplo de aleatorio sistemático sería población N, que podría ser 12.000. La muestra requerida de N son 600, que N es el total de los elementos. Calcular el intervalo del muestreo, entonces tendríamos que hallar K, entonces K sería igual a 12.000 dividido entre 600 igual a 20. Escoger el primer número al azar, 1 menos 20, y esto sería la primera unidad. O sea, lo que quiere decir es que, por ejemplo, si escogemos el número 12 al azar, le sumamos 20, ese sería uno de los primeros elementos y cada 20 iríamos seleccionando un elemento. Añadir K para escoger la siguiente unidad y así sucesivamente hasta completar N, que es el total de los elementos. Estratificado consiste en cuando la muestra incluye lo que son los subgrupos representativos de los diferentes elementos de estado con sus respectivas características especificadas como lo es el sujeto, la profesión, la edad, dependiendo de lo que nos estén solicitando en cada estrato para obtener el tamaño de la muestra y de esta manera poder utilizar nuestro aleatorio o sistemático. Como ejemplo de aleatorio estratificado, entonces los estudiantes de la carrera de administración del año 2015, entonces sería, por ejemplo, año 1, 20%, el año 2, 18%, el año 3, 15% y el año 4, un 30%. Por conglomerados son unidades geográficas, estadísticas, son unidades que se han hecho un análisis de sujeto. Este también tiene como muestra lo que son conglomerados a través del cual pues lograr o acceder a las diferentes unidades de análisis. Se seleccionan dos etapas, la de racimos o conglomerados, que es pues por cantidad, y la de racimos seleccionados o sujetos a ser medidos. Entonces, como ejemplo por conglomerados serían, digamos, una población y se divide como en comunidades. Entonces podría ser la comunidad A, B, C y D, y una comunidad equivale al número 1 de conglomerados y así hasta completar el N de conglomerados que se necesitan. Tenemos los no probabilísticos, que estos consisten en no se conoce la probabilidad que tienen los diferentes elementos de la población de estudio al ser, pues como tal, investigado. Está el accidental, se elige un lugar o un medio desde que se empieza a realizar el estudio de los individuos de la población que accidentalmente se encuentran en cualquier lugar, para de esta manera pues poder hacer como tal lo que se requiere. Entonces, el ejemplo de muestreo probabilístico accidental se realiza una encuesta de opinión sobre un producto de higiene personal que se ha lanzado al mercado. La empresa contrata una serie de visitadores que realizan las encuestas en las calles. Estos van entrevistando a las personas que encuentren accidentalmente por la calle.
que quiere decir que pueden elegir cualquier lugar y cualquier persona accidentalmente. Por conveniencia, esta muestra está disponible en el tiempo a un periodo de investigación, dependiendo de la investigación que se vaya a realizar. Una de las desventajas que tiene es que puede ser muy poco representativa como tal de la población que se desea estudiar. Como ejemplo del muestreo probabilístico por conveniencia, entonces tenemos todos los pacientes que asisten a una clínica en particular cierto día o semana pueden ser requeridos para participar. Por cuotas. Todos estos elementos de población tienen al parecer una diferente muestra. Se debe asegurar que estos aparezcan en la misma proporción que en la población. El investigador o el entrevistador como tal tienen que tener pues a las personas pues divididas en diferentes categorías para así poder llegar a la muestra o a la cuota que se está solicitando. El ejemplo de muestreo probabilístico por cuotas, entonces es a los encuestadores se les da cuotas a cubrir de diferentes estratos con algunas restricciones o a veces con ninguna restricción. Sondeo en el sector salud se podría encuestar, por ejemplo, a 10 mujeres entre 35 y 45 años que sean asalariadas o otro podría ser 20 hombres entre 30 y 45 años que vivan en pisos de 3 o 4 habitaciones. Tenemos la bola de nieve. Esta bola de nieve se aprovecha como tal para utilizar lo que son personas disponibles en el momento de pues, que se vaya a realizar como tal la muestra. Esta puede ser el tamaño de la muestra dependiendo del paradigma que se está necesitando en el momento. Esta puede ser cualitativa, muestra lo que es probabilístico, no probabilístico. Cada sujeto, pues como tal que se va a hacer la muestra, tiene como producción o efecto acumulativo. Como el ejemplo de muestreo probabilístico bola de nieve, entonces tenemos como para un estudio que quiere analizar una enfermedad rara se podría usar ya que sería difícil de obtener más sujetos que cumplan con esas características. También es posible que los pacientes con la misma enfermedad tengan un grupo de apoyo y si uno de sus miembros es el primer sujeto, lo más probable es que allí encontremos más sujetos para el estudio. Tenemos lo que son los tamaños de las muestras. Los tamaños de las muestras tenemos lo que son dos tipos de variables, como lo es cualitativa y cuantitativa. Cualitativa es el tema de las cualidades y cuantitativa estamos hablando de numéricos. Si se conoce el tamaño o no el tamaño de la población, entonces si se conoce el tamaño se dice que es finito y si no se conoce pues es infinito. Las variables cualitativas, bueno, entonces si no conocemos la población nos dan esta fórmula que le es n sub 0 igual a z al cuadrado por p por q, todo esto sobre error al cuadrado, esto para el tema de atributo. Si no conocemos la población podemos utilizar cualquiera de estas tres fórmulas y pues cualquiera de las tres nos arrojan el resultado por separación. La siguiente variable que tenemos es la variable cuantitativa, que esto ya viene con más referencia a los números o a los datos como tal que nos están entregando. Las variables cuantitativas pueden ser continuas o discretas. Se nos dice que si no conocemos la población, utilizamos esta fórmula que es n sub 0 es igual al nivel de confianza al cuadrado por probabilidad de éxito por probabilidad de fracaso. Todo esto sobre error al cuadrado, esto para la parte de atributo. Si estamos viendo la variable, entonces es n sub 0 que es igual al nivel de confianza al cuadrado por la varianza al cuadrado, todo esto sobre error al cuadrado, o esta fórmula que también se puede utilizar. El factor de corrección nos da un dato más exacto del n que estamos obteniendo anteriormente, y la fórmula es n, que es igual a n sub 0, todo esto sobre 1 menos n sub 0, igual al total de datos de la población. Bueno, el nivel de confianza, este nos representa el porcentaje de los intervalos, incluyen parámetros de población. Por lo general, los intervalos de confianza es del 95%, funcionan adecuadamente. Este nivel de confianza se entrega por el tema de investigación. El ejemplo que tenemos aquí en la gráfica, entonces muestra que el área bajo la curva, el 90% es la que está subrayada, que son los datos confiables, y el 5% a la derecha y el 5% a la izquierda son los datos que no son confiables, que los vemos representados acá,
Este 10% que no hay de confiabilidad se divide entre 2 para un resultado de 0,05 y al ubicarlo en la tabla de distribución normal tendríamos un z de 1,64. Grave variabilidad. Entonces, esta es una medida razonable de la variabilidad, podría ser amplia o pues con diferentes rangos que se tome. Se obtiene lo que es el resultado del valor más bajo de un conjunto de observaciones al más alto. Como ejemplo de grave variabilidad tenemos los goles que hace un jugador en sus temporadas. Entonces aquí vemos los datos que nos están dando, el total de datos son 8 y la media muestral es el resultado de sumar todos los datos y dividirlos en el número del total de los datos. Entonces como resultado tenemos 104 sobre 8 y para la media muestral nos arroja un valor de 13. Si es una muestra, por lo general se utiliza lo que es la S, que esto significa conocer el total de los datos. Entonces acá tenemos los datos que serían el número de goles que hizo el futbolista. Para la media muestral entonces cogemos el 13 y se lo restamos al número de goles que se hizo y los datos de variabilidad serían estos. Entonces la fórmula nos dice que S al cuadrado es igual a la sumatoria de la media muestral menos xi elevado a la 2, todo sobre 1 sobre n menos 1. Para nuestro caso sería s elevado al cuadrado, nos da igual a 428 sobre 7, entonces nos arrojaría un resultado de 61,14. Error de muestreo. El error de muestreo ocurre cuando los investigadores toman diferentes sujetos o rasgos pues, de la misma población y aún así los sujetos tienen diferentes individuales. Esto se trata de una manera o de una muestra libre que se realiza desde diferentes rasgos. Se deduce que si la muestra tiene una alta desviación, tiene que ser una alta desviación estándar. También tiene un alto error en el porcentaje de la muestra, solo hay una manera de eliminar ese error y es eliminar como tal el concepto de la muestra y probar que esta población se pueda realizar como tal la investigación. Entonces en la mayoría de casos no es posible porque la población o el número de población es muy alto. Entonces como ejemplo tenemos de un conjunto de gorros descartables se tomaron unas muestras de 200. Se encontró que 9% de ellos eran defectuosos con una confianza del 95% y nos piden calcular el error de la muestra. Entonces la solución es P es igual a 9 sobre 200 y esto nos arroja un resultado de 0,045. La fórmula que debemos reemplazar, entonces primero lo que hacemos es hallar los datos. Entonces Z para este caso del 95%, en la tabla de las Z es 1,96, N es el total de los gorros, P es la probabilidad de éxito, que es 0,045, y Q es la probabilidad de fracaso, que es el restante a 1, que sería 0,955. Entonces la fórmula que nos dan es error igual a Z, raíz cuadrada de probabilidad de éxito por probabilidad de fracaso, esto sobre N, y esto nos da 1,96. Entonces reemplazamos valores, raíz cuadrada, le sacamos al probabilidad de éxito, la probabilidad de fracaso sobre n, que son los elementos, y nos arroja este resultado. Expresado en porcentaje, el error muestral es de 2,87%.